Guadalupe Hernández, una mujer de 35 años, trabajaba como empleada doméstica en la lujosa mansión de Ernesto Mendoza, un empresario exitoso y conocido por su arrogancia. Todos los días, Guadalupe llegaba temprano, vestida con su sencillo uniforme, y realizaba sus tareas con dedicación y eficiencia. Ernesto, un hombre de 45 años, rara vez notaba la presencia de Guadalupe. Cuando lo hacía, era solo para criticar algún detalle insignificante o hacer comentarios despectivos sobre su condición social. Guadalupe, sin embargo, mantenía su dignidad, respondiendo siempre con educación y profesionalismo. Un día, mientras Guadalupe limpiaba la oficina de Ernesto, él entró abruptamente hablando por teléfono. Irritado por algún negocio que no había salido como planeaba, Ernesto descargó su frustración en Guadalupe. «Todavía no has terminado de limpiar. ¿Por qué tengo que pagar tanto por un servicio tan mediocre?». Guadalupe, sorprendida por la repentina entrada de Ernesto, respondió con calma: «Disculpe, señor, ya casi termino. Le aseguro que todo quedará impecable». Ernesto, con una sonrisa sarcástica, tuvo una idea que consideró brillante. Se acercó a Guadalupe y le dijo: «Sabes, Guadalupe, estoy organizando una fiesta muy importante la próxima semana. Todos mis socios y amigos estarán aquí. ¿Por qué no vienes tú también?». Guadalupe, percibiendo el tono irónico en su voz, dudó por un momento. Ernesto continuó: «Vamos, no seas tímida. Será una gran oportunidad para que veas cómo vive la gente de verdad. Quizás hasta aprendas algo útil». Guadalupe, sintiendo el peso de la humillación, pero decidida a no mostrar debilidad, respondió con voz firme: «Agradezco la invitación, señor Mendoza. Estaré presente». Ernesto, satisfecho con lo que consideraba una victoria, salió de la oficina riendo. Guadalupe, por su parte, terminó su trabajo en silencio, su mente ya planeando cómo transformaría este intento de humillación en una oportunidad para mostrar su verdadero valor. Al salir de la mansión ese día, Guadalupe estaba decidida. Sabía que necesitaría ayuda para enfrentar este desafío y ya sabía exactamente a quién recurrir. Esa misma noche, Guadalupe llegó a casa exhausta, no solo por el trabajo físico, sino también por el peso emocional de la invitación de Ernesto. Vivía en un pequeño apartamento en los suburbios de la Ciudad de México, un lugar sencillo pero acogedor que reflejaba su personalidad. Sentada en su pequeña sala de estar, Guadalupe tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Después de algunos tonos, una voz masculina y cálida contestó: «¿Bueno? ¿Carlos? Soy Guadalupe. Disculpa que te llame tan tarde, pero necesito tu ayuda». Carlos Gómez, un empresario exitoso de 40 años, era amigo de Guadalupe desde la infancia. A pesar de que sus vidas habían tomado rumbos completamente diferentes, habían mantenido una amistad sólida a lo largo de los años. «¿Guadalupe? Claro, ¿qué pasó? ¿Estás bien?». La preocupación era evidente en la voz de Carlos. Guadalupe explicó la situación, detallando la invitación irónica de Ernesto y su deseo de mostrar su valor. Carlos escuchó atentamente, su indignación creciendo con cada palabra. «Ese Ernesto es un idiota arrogante. Guadalupe, no tienes que ir a esa fiesta. No debes someterte a ese tipo de humillación». «No, Carlos, voy a ir, no para agradar a Ernesto, sino para demostrarme a mí misma y a todos que merezco respeto, independientemente de mi profesión». Carlos se quedó en silencio por un momento, admirando la fuerza de su amiga. Finalmente dijo: «Está bien, Guadalupe. Si es lo que quieres, te ayudaré. De hecho, tengo una idea. ¿Qué tal si voy contigo como tu acompañante?». Guadalupe dudó. «¿Harías eso por mí? Pero... ¿y tu reputación? No quiero causarte problemas». Carlos se rió. «¿Mi reputación? Guadalupe, eres mi amiga desde hace años. Tu amistad vale más que cualquier negocio o estatus social. Además, será divertido ver la cara de Ernesto cuando entremos juntos». Guadalupe sintió lágrimas en los ojos, emocionada por el apoyo de su amigo. «Gracias, Carlos. No sé qué haría sin ti». «No tienes que agradecer. Ahora vamos a planear. Primero, necesitamos encontrar el vestido perfecto para ti». En los días siguientes, Guadalupe y Carlos se dedicaron a los preparativos para la fiesta.
Carlos la llevó a las mejores tiendas de la ciudad, donde ella eligió un elegante vestido azul marino que resaltaba su belleza natural. También la presentó a un estilista amigo suyo, que la ayudó con el maquillaje y el peinado. Durante ese tiempo, Guadalupe y Carlos pasaron muchas horas juntos, riendo y recordando los viejos tiempos. Guadalupe se sintió revitalizada no solo por la perspectiva de enfrentar a Ernesto, sino también por redescubrir la profundidad de su amistad con Carlos. La víspera de la fiesta, durante una cena en un pequeño restaurante, Carlos miró a Guadalupe y dijo: «Sabes, Guadalupe, estoy realmente orgulloso de ti. Tu coraje y dignidad son inspiradores». Guadalupe sonrió, sintiendo una oleada de cariño por su amigo. «Gracias, Carlos, por todo. No sé si tendría el valor de hacer esto sin ti a mi lado». Mientras conversaban, ambos sintieron que se formaba una conexión más profunda. Lo que comenzó como una misión para ayudar a una amiga se estaba transformando en algo más, aunque ninguno de los dos se atrevía a admitirlo todavía. La noche de la fiesta se acercaba, y con ella, la oportunidad de Guadalupe de mostrar su verdadero valor. Lo que ella no sabía era que esa noche cambiaría su vida de maneras que jamás podría imaginar. El día de la fiesta finalmente llegó. La mansión de Ernesto Mendoza estaba deslumbrante, decorada con flores exóticas e iluminación sofisticada. Los invitados, miembros de la alta sociedad, llegaban en autos lujosos, vestidos con ropa de diseñador y luciendo joyas caras. Guadalupe estaba en su pequeño apartamento, dando los últimos toques a su maquillaje. Su corazón latía acelerado, una mezcla de nerviosismo y determinación. Se miró en el espejo. El vestido azul marino le quedaba perfecto, resaltando sus curvas de forma elegante. Su cabello, generalmente recogido en un moño simple, ahora caía en suaves ondas sobre sus hombros. Sonó el timbre y Guadalupe respiró profundo antes de atender. Al abrir la puerta, vio a Carlos impecablemente vestido con un smoking negro. Por un momento, ambos se quedaron sin palabras. «Guadalupe, te ves absolutamente deslumbrante», dijo finalmente Carlos, su voz llena de admiración. Guadalupe se sonrojó levemente. «Gracias, Carlos. Tú también te ves muy elegante». Carlos le ofreció su brazo. «¿Lista para causar revuelo?». Guadalupe sonrió, sintiendo crecer su confianza. Más que nunca. Llegaron a la mansión de Ernesto en una limusina alquilada por Carlos. Al bajar del auto, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Guadalupe podía oír los murmullos de los invitados, tratando de identificar quién era esa mujer misteriosa y elegante. Al entrar al salón principal, Ernesto, que estaba conversando con algunos socios, casi se ahoga con su bebida al ver a Guadalupe. Rápidamente se recompuso y se acercó a la pareja, con una sonrisa forzada en su rostro. «¿Guadalupe? Apenas puedo creer que seas tú. Y Carlos Gómez, qué agradable sorpresa tenerte aquí», dijo Ernesto, tratando de mantener la compostura. Guadalupe, con una confianza que la sorprendió incluso a ella misma, respondió: «Buenas noches, señor Mendoza. Gracias por la invitación. Su fiesta está maravillosa». Carlos, percibiendo la incomodidad de Ernesto, añadió con una sonrisa: «Ernesto, no mencionaste que conocías a Guadalupe. Es una persona increíble, ¿no crees?». Ernesto, claramente incómodo, murmuró algo inaudible y se alejó rápidamente, dejando a Guadalupe y Carlos solos en medio del salón. A medida que avanzaba la noche, Guadalupe sorprendía a todos con su gracia e inteligencia. Conversaba con los invitados sobre diversos temas, desde arte hasta política, revelando una profundidad que pocos esperaban de una simple empleada doméstica. En un momento de la fiesta, Guadalupe se encontró sola por un instante. Ernesto aprovechó la oportunidad para acercarse a ella. «Entonces, Guadalupe, ¿estás disfrutando de la fiesta? Debe ser muy diferente a lo que estás acostumbrada», dijo él, su tono aún cargado de condescendencia. Guadalupe, manteniendo su compostura, respondió calmadamente: «En realidad, señor Mendoza, me parece todo muy familiar. Sabe, la verdadera elegancia no está en la ropa cara o en las mansiones lujosas. Está en la forma en que tratamos a las personas
independientemente de su posición social. Ernesto se quedó sin palabras, confrontado por primera vez con la verdadera naturaleza de Guadalupe. Antes de que pudiera responder, Carlos se unió a ellos. ¿Todo bien por aquí?, preguntó Carlos, colocando gentilmente su mano en la espalda de Guadalupe. Perfectamente bien, respondió Guadalupe, sonriendo a Carlos. El señor Mendoza y yo solo estábamos conversando sobre la verdadera naturaleza de la elegancia. Ernesto, sintiéndose cada vez más incómodo, murmuró una excusa y se alejó rápidamente. Carlos miró a Guadalupe con admiración. Eres increíble, ¿sabes? La manera en que lo manejaste, estoy impresionado. Guadalupe sonrió, sintiendo una oleada de afecto por Carlos. Gracias por estar aquí conmigo. No podría haberlo hecho sin ti. Mientras conversaban, la música cambió a un suave vals. Carlos extendió su mano hacia Guadalupe. ¿Me concedes este baile? Guadalupe aceptó, y pronto estaban bailando graciosamente por el salón. Los otros invitados observaban, murmurando sobre la elegante y misteriosa pareja. Mientras bailaban, Guadalupe y Carlos se perdieron en los ojos del otro, sintiendo una conexión que iba más allá de la amistad. En ese momento, bajo las suaves luces y al son de la música, algo cambió entre ellos. Una chispa de algo más profundo, más intenso, comenzó a encenderse. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, pero para Guadalupe y Carlos, el mundo parecía haberse reducido solo a ellos dos. Lo que comenzó como una misión para probar el valor de Guadalupe se estaba transformando en algo mucho más significativo. Mientras tanto, Ernesto observaba desde lejos una mezcla de ira y arrepentimiento en sus ojos. Comenzaba a darse cuenta del error que había cometido al subestimar a Guadalupe, y el vacío de su propia vida empezaba a hacerse dolorosamente evidente. La noche de la fiesta estaba llegando a su fin, pero para Guadalupe y Carlos era solo el comienzo de un nuevo viaje. En los días que siguieron a la fiesta, la vida de Guadalupe experimentó una transformación dramática. Su teléfono no dejaba de sonar, con invitaciones para eventos sociales e incluso propuestas de empleo. La empleada doméstica misteriosa se había convertido en el tema de conversación más comentado en los círculos de la alta sociedad. Guadalupe, sin embargo, se mantuvo fiel a sí misma. Continuó con su trabajo en la mansión de Ernesto, enfrentando miradas curiosas y murmullos de los otros empleados. Ernesto, por su parte, evitaba encontrarse con ella, claramente avergonzado por su comportamiento anterior. Una semana después de la fiesta, Guadalupe estaba limpiando la oficina de Ernesto cuando él entró, pareciendo nervioso e incómodo. Guadalupe, comenzó vacilante, me gustaría disculparme por mi comportamiento. Fui arrogante y cruel, y no te lo merecías. Guadalupe lo miró, sorprendida por el repentino cambio de actitud. Gracias, señor Mendoza. Aprecio sus disculpas. Ernesto continuó. Me di cuenta de lo equivocado que estaba sobre ti, sobre muchas cosas en realidad. Tu comportamiento en la fiesta, tu dignidad, me hizo cuestionar mucho sobre mi propia vida. Guadalupe sonrió gentilmente. Todos cometemos errores, señor Mendoza. Lo importante es aprender de ellos y tratar de ser una mejor persona. Ernesto asintió, visiblemente emocionado. Eres una persona extraordinaria, Guadalupe. Espero que algún día puedas perdonarme. Mientras tanto, la relación entre Guadalupe y Carlos estaba floreciendo. Pasaban cada vez más tiempo juntos, explorando sentimientos que habían estado dormidos durante años. En una cena romántica, Carlos finalmente reunió el coraje para expresar sus sentimientos. Guadalupe, dijo, sosteniendo las manos de ella sobre la mesa, creo que me he enamorado de ti. En realidad creo que siempre he estado enamorado de ti, pero solo ahora tuve el valor de admitirlo. Guadalupe, con lágrimas en los ojos, respondió, Oh, Carlos, yo también te amo. Creo que siempre te he amado, pero tenía miedo de arruinar nuestra amistad. Se besaron, sellando un amor que había madurado a lo largo de años de amistad y confianza mutua. Sin embargo, no todo eran flores. A medida que Guadalupe y Carlos se acercaban, comenzaron a surgir diferencias en sus visiones del mundo.
Carlos, acostumbrado al mundo de los negocios, a veces sugería estrategias que Guadalupe consideraba poco éticas o impersonales. Una tarde, mientras discutían la posibilidad de abrir un negocio juntos, Carlos sugirió: Guadalupe, podríamos usar tus contactos de la mansión de Ernesto. Estoy seguro de que a muchos de esos ricachones les encantaría invertir en un negocio asociado contigo ahora. Guadalupe frunció el ceño. Carlos, no me siento cómoda usando a las personas así. Quiero construir algo basado en valores sólidos, no en conexiones superficiales. Carlos suspiró frustrado. Pero Guadalupe, así es como funciona el mundo. A veces tenemos que jugar el juego para tener éxito. Las semanas siguientes trajeron una mezcla de alegría y desafíos para Guadalupe y Carlos. Mientras su amor florecía, las diferencias en sus perspectivas de vida comenzaban a crear tensiones sutiles pero crecientes. Guadalupe, inspirada por su experiencia en la fiesta y el apoyo de Carlos, decidió perseguir su sueño de toda la vida: abrir un pequeño restaurante que sirviera comida casera basada en las recetas de su abuela. Veía esto como una oportunidad para crear un espacio acogedor, donde personas de todas las clases sociales pudieran sentirse bienvenidas y disfrutar de buena comida. Carlos, entusiasmado con la idea, inmediatamente comenzó a hacer planes ambiciosos. Guadalupe, esto es genial. Podemos convertirlo en una cadena de restaurantes. Imagina, sabor de hogar por Guadalupe en cada esquina de la ciudad. Guadalupe, sin embargo, dudó. Carlos, aprecio tu entusiasmo, pero no es exactamente lo que tenía en mente. Quiero algo pequeño, íntimo, donde pueda conocer a mis clientes y cocinar con amor. Carlos frunció el ceño, confundido. Pero Guadalupe, piensa en el potencial. Con tu historia y mis contactos podríamos hacer algo realmente grande. Esta divergencia de visiones comenzó a manifestarse en otros aspectos de sus vidas. Carlos, acostumbrado a un estilo de vida más lujoso, frecuentemente sugería restaurantes caros y eventos exclusivos. Guadalupe, por otro lado, prefería encuentros simples y genuinos. Una noche, mientras cenaban en un restaurante elegante elegido por Carlos, Guadalupe notó a una familia sentada en una mesa cercana. Los padres claramente se esforzaban por controlar a los niños inquietos, pareciendo incómodos en el ambiente formal. «Mira, Carlos», susurró Guadalupe, «es por eso que quiero un lugar donde las familias puedan sentirse a gusto, donde los niños puedan ser niños». Carlos miró en la dirección indicada y se encogió de hombros. «Bueno, si no pueden controlar a sus hijos, tal vez no deberían traerlos a un lugar como este». Guadalupe se sorprendió por la insensibilidad del comentario. «Carlos, no todo el mundo tiene niñeras o puede dejar a los niños en casa. La gente merece momentos especiales en familia, independientemente de su clase social». El comentario de Carlos desencadenó una acalorada discusión que duró toda la noche. Por primera vez, Guadalupe comenzó a cuestionarse si ella y Carlos realmente compartían los mismos valores fundamentales. Mientras tanto, en el trabajo, Guadalupe notó cambios sutiles en el comportamiento de Ernesto. Parecía más pensativo, menos arrogante. En varias ocasiones, lo sorprendió observándola con una expresión que mezclaba arrepentimiento y admiración. Un día, mientras Guadalupe limpiaba la biblioteca, Ernesto entró, pareciendo nervioso. «Guadalupe, he estado pensando mucho sobre lo que pasó, sobre cómo te traté a ti y a otros empleados a lo largo de los años. Quería que supieras que estoy tratando de cambiar. De hecho, estoy considerando donar una parte significativa de mi fortuna a causas de educación e igualdad social». Guadalupe se sorprendió por la revelación. «Eso es maravilloso, señor Mendoza. Estoy segura de que hará una gran diferencia en la vida de muchas personas». Ernesto sonrió tímidamente. «Yo esperaba... Bueno, me gustaría tener tu opinión sobre cómo puedo hacer esto de la mejor manera posible. Tienes una perspectiva que claramente necesito». La oferta de Ernesto tomó a Guadalupe por sorpresa. Se encontró dividida entre la oportunidad de hacer un bien mayor y su lealtad a Carlos y sus planes juntos. Esa noche, cuando Guadalupe compartió la conversación con Carlos, su reacción la sorprendió. «Guadalupe, esto es perfecto. Puedes usar esta oportunidad para establecer conexiones importantes.
piensa en cómo podría beneficiar a nuestro futuro restaurante. Guadalupe sintió un nudo en el estómago. Carlos, no se trata de beneficios personales, se trata de hacer lo correcto, de ayudar a personas que realmente lo necesitan. La discusión que siguió fue la más intensa que habían tenido. Carlos acusó a Guadalupe de ser ingenua, mientras que ella lo acusó de ser codicioso e insensible. Cuando la noche terminó, ambos se fueron a la cama con el corazón pesado, dándose cuenta de que el cuento de hadas que imaginaban estar viviendo tenía complicaciones que no habían previsto. Las semanas siguientes fueron tensas para Guadalupe y Carlos. Aunque aún estaban juntos, había una distancia creciente entre ellos. Guadalupe pasaba más tiempo ayudando a Ernesto con sus planes filantrópicos, mientras que Carlos se concentraba en expandir sus propios negocios. Un día, mientras Guadalupe estaba en la mansión de Ernesto, discutiendo posibles proyectos de caridad, accidentalmente escuchó una conversación telefónica de Carlos en su celular que había olvidado allí más temprano. Sí, soy consciente de los riesgos. La voz de Carlos sonaba tensa. Pero piensa en las ganancias. Un poco de soborno aquí y allá nunca ha hecho daño a nadie. Además, ¿a quién le importarán algunas regulaciones ambientales ignoradas cuando estemos generando tanto dinero? Guadalupe se quedó paralizada, su corazón latiendo fuerte en su pecho. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre en la línea no parecía ser el Carlos que ella conocía y amaba. Cuando confrontó a Carlos esa noche, la discusión que siguió fue devastadora. ¿Cómo pudiste, Carlos? ¿Soborno? ¿Ignorar regulaciones ambientales? Esto va en contra de todo en lo que creo. Carlos, inicialmente a la defensiva, finalmente explotó. No lo entiendes, Guadalupe. Así es como funciona el mundo de los negocios. A veces tenemos que hacer cosas que no son perfectas para tener éxito. ¿Éxito a qué costo, Carlos? ¿A costa de nuestra integridad? ¿De las personas que se verán afectadas por tus acciones? La discusión continuó por horas, revelando una faceta de Carlos que Guadalupe nunca había visto antes. Él habló sobre las presiones del mercado, sobre la necesidad de ser implacable para tener éxito, sobre cómo el mundo no era tan blanco y negro como Guadalupe creía. Guadalupe, con lágrimas en los ojos, finalmente dijo: «No puedo hacer esto, Carlos. No puedo estar con alguien que compromete sus valores de esa manera. Necesito tiempo para pensar». Con el corazón roto, Guadalupe salió del apartamento de Carlos, sintiendo como si su mundo se estuviera derrumbando a su alrededor. En los días que siguieron, Guadalupe se sumergió en el trabajo y en los proyectos de caridad con Ernesto. Encontró consuelo en hacer la diferencia en la vida de las personas, incluso si su propia vida personal estaba en turbulencia. Ernesto, percibiendo la tristeza de Guadalupe, intentó consolarla. «Guadalupe, sé que no tengo derecho a entrometerme, pero si necesitas hablar, estoy aquí». Guadalupe, sorprendida por la amabilidad de Ernesto, se encontró desahogándose sobre su situación con Carlos. Ernesto escuchó atentamente, ofreciendo palabras de consuelo y sabiduría que Guadalupe nunca habría esperado de él unos meses atrás. «Sabes, Guadalupe», dijo Ernesto pensativamente, «hace un tiempo yo era muy parecido a Carlos, enfocado solo en el éxito, sin importar el costo. Se necesitó a alguien como tú para hacerme ver el error de mis caminos». Guadalupe miró a Ernesto, viéndolo bajo una nueva luz. «¿Qué te hizo cambiar?». Ernesto sonrió tristemente. «Me di cuenta de que todo el dinero y el poder del mundo no significaban nada si no podía mirarme al espejo con orgullo. Tú me mostraste eso, Guadalupe. Tu dignidad, tu integridad, me hicieron querer ser una mejor persona». Mientras tanto, Carlos estaba pasando por su propia crisis. La ausencia de Guadalupe lo hizo cuestionar sus elecciones y prioridades. Comenzó a darse cuenta del vacío de una vida enfocada solo en el éxito financiero. Una noche, incapaz de dormir, Carlos tomó su teléfono y llamó a Guadalupe. «Guadalupe, yo lo siento mucho, por todo. Tenías razón. Perdí mi camino. Olvidé lo que realmente importa. Por favor, dame una oportunidad para arreglar las cosas». Guadalupe, con el corazón pesado, respondió: «Carlos, te amo.
Pero no puedo simplemente ignorar lo que pasó. Necesitamos tiempo. Tiempo para que reflexiones sobre tus elecciones y tiempo para que yo decida si puedo confiar en ti nuevamente. La conversación terminó con ambos en lágrimas, conscientes de que el camino por delante sería difícil, pero esperanzados de que pudieran encontrar una manera de superar sus diferencias. Los meses que siguieron fueron un periodo de profunda introspección y crecimiento para Guadalupe y Carlos. Decidieron darse un tiempo en su relación, cada uno siguiendo su propio camino de autodescubrimiento. Guadalupe, determinada a realizar su sueño, se concentró en abrir su pequeño restaurante. Con la ayuda de Ernesto, que se ofreció a ser un inversionista silencioso, encontró un local encantador en un barrio animado de la Ciudad de México. El proceso de transformar el espacio vacío en un acogedor restaurante fue terapéutico para Guadalupe. Eligió cada detalle con cuidado, desde las mesas de madera rústica hasta las cortinas de encaje que recordaban la casa de su abuela. La cocina, corazón del restaurante, fue equipada con lo mejor que Guadalupe podía ofrecer, pero manteniendo un aire hogareño y acogedor. Mientras trabajaba en el restaurante, Guadalupe continuaba ayudando a Ernesto con sus proyectos filantrópicos. Juntos, establecieron una fundación para ayudar a jóvenes de comunidades desfavorecidas a tener acceso a educación y oportunidades de empleo. Guadalupe encontró una profunda satisfacción en ver cómo se transformaban vidas a través de este trabajo. Carlos, por otro lado, pasó por un periodo de intensa autorreflexión. La pérdida de Guadalupe lo hizo cuestionar todo en su vida. Comenzó a reevaluar sus prácticas de negocios, buscando maneras de ser exitoso sin comprometer su integridad. En una decisión sorprendente, Carlos vendió su participación en varios emprendimientos que consideraba éticamente cuestionables. Comenzó a explorar oportunidades en negocios sustentables y socialmente responsables, descubriendo una nueva pasión por el emprendimiento ético. Durante este tiempo, Guadalupe y Carlos mantuvieron un contacto mínimo, solo mensajes ocasionales para verificar cómo estaba el otro. Ambos se extrañaban profundamente, pero sabían que necesitaban este tiempo separados para crecer individualmente. Finalmente, después de 6 meses, el restaurante de Guadalupe estaba listo para ser inaugurado. Lo nombró Sabor de Hogar, un tributo a las recetas de su abuela y a la atmósfera acogedora que quería crear. En la noche de inauguración, el restaurante estaba lleno. Amigos, familia e incluso algunos de los antiguos invitados de la fiesta de Ernesto vinieron a celebrar. Guadalupe, vestida con un delantal sobre un vestido sencillo pero elegante, iba de mesa en mesa, asegurándose de que todos estuvieran satisfechos. Para su sorpresa, Carlos apareció al final de la noche. Se veía diferente, más sereno, más humilde. Se acercó a Guadalupe con un ramo de flores silvestres, sus favoritas. «Guadalupe, yo quería felicitarte. Este lugar es increíble, exactamente como siempre soñaste». Guadalupe, emocionada, aceptó las flores. «Gracias, Carlos. Significa mucho para mí que hayas venido». Conversaron brevemente, ambos sintiendo la familiaridad y el cariño que aún existía entre ellos, pero también conscientes de la distancia que ahora los separaba. Antes de irse, Carlos dijo: «Guadalupe, sé que te he pedido mucho en el pasado, pero ¿podríamos vernos algún día para hablar? Hay tanto que quiero contarte, tanto que ha cambiado». Guadalupe dudó por un momento, pero vio sinceridad en los ojos de Carlos. «Está bien, Carlos. Podemos vernos para tomar un café la próxima semana». Mientras Carlos se iba, Ernesto se acercó a Guadalupe. «Se ve diferente», comentó Ernesto. Guadalupe asintió, una mezcla de emociones en su rostro. «Sí, se ve diferente. Todos hemos cambiado, ¿no?». Ernesto sonrió gentilmente. «El cambio es bueno, Guadalupe. Míranos. ¿Quién hubiera dicho que estaríamos aquí hace unos meses?». Guadalupe rió. «De acuerdo». La noche continuó, con el restaurante lleno de risas y el aroma delicioso de la comida casera. Guadalupe se sintió realizada, sabiendo que había creado algo verdaderamente especial. Mientras cerraba el restaurante esa noche, Guadalupe reflexionó sobre su trayectoria. Había enfrentado desafíos,
superado prejuicios y realizado su sueño. Y ahora, con el regreso de Carlos, se preguntaba qué le depararía el futuro. La semana siguiente pasó en un abrir y cerrar de ojos para Guadalupe. El éxito de la inauguración del Sabor de Hogar trajo una avalancha de clientes, manteniéndola ocupada desde el amanecer hasta el anochecer. Aún así, sus pensamientos frecuentemente divagaban hacia su inminente encuentro con Carlos. Cuando finalmente llegó el día, Guadalupe eligió un café tranquilo y neutral, lejos tanto del restaurante como de los lugares que ella y Carlos solían frecuentar juntos. Llegando unos minutos antes, se sentó en una mesa en la esquina, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Carlos llegó puntualmente, vistiendo una camisa sencilla y pantalones de mezclilla, un aspecto muy diferente de los trajes caros que solía usar. Su rostro se iluminó al ver a Guadalupe, pero había una vacilación en sus pasos que revelaba su nerviosismo. «Hola, Guadalupe», dijo suavemente sentándose. «Gracias por aceptar verme». Guadalupe sonrió gentilmente. «Hola, Carlos, ¿cómo estás?». La conversación comenzó de forma vacilante, con ambos intercambiando las formalidades usuales. Pero pronto, la familiaridad de años de amistad comenzó a manifestarse, y la tensión inicial se disipó. Carlos fue el primero en abordar el elefante en la habitación. «Guadalupe, yo quería decirte cuánto lo siento, por todo. Estos últimos meses han sido todo un viaje para mí». Guadalupe lo observó atentamente, notando la sinceridad en sus ojos. «¿Qué pasó, Carlos?». Carlos respiró profundo antes de comenzar su historia. Le contó a Guadalupe cómo, después de su separación, se vio confrontado con la realidad de sus elecciones. La pérdida de ella lo hizo cuestionarse todo en su vida. «Me di cuenta de que me había convertido exactamente en el tipo de persona que despreciaba cuando era más joven», admitió Carlos, su voz llena de arrepentimiento. «Estaba tan enfocado en acumular riqueza y poder que perdí de vista lo que realmente importaba». Guadalupe escuchó atentamente mientras Carlos describía su jornada de autodescubrimiento. Le contó cómo se había alejado de negocios poco éticos, incluso si eso significaba un gran golpe financiero. Cómo comenzó a explorar oportunidades en empresas sustentables y socialmente responsables. «Pero el cambio más importante», dijo Carlos, mirando directamente a los ojos de Guadalupe, «fue darme cuenta de que ningún éxito vale la pena si no puedo compartirlo con alguien a quien amo y respeto». Guadalupe sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Carlos, yo estoy orgullosa de ti. Debe haber sido difícil hacer todos esos cambios». Carlos asintió. «Lo fue, y todavía lo es. Todos los días es una lucha para no caer en los viejos hábitos. Pero entonces pienso en ti, en tu integridad, en tu fuerza, y eso me mantiene en el camino correcto». Continuaron conversando durante horas, compartiendo sus experiencias de los últimos meses. Guadalupe habló sobre el restaurante, sobre cómo cada día traía nuevos desafíos y alegrías. Carlos escuchó con genuino interés, haciendo preguntas y ofreciendo ideas cuando era apropiado. Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando un brillo dorado a través de la ventana del café, Guadalupe se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado. Miró a Carlos, viéndolo bajo una nueva luz. El hombre frente a ella no era ni el amigo de la infancia, ni el empresario despiadado que había conocido. Era alguien nuevo, alguien que había enfrentado sus fallas y estaba genuinamente tratando de ser mejor. «Carlos», dijo Guadalupe suavemente, «gracias por compartir todo esto conmigo. Significa mucho». Carlos sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. «Guadalupe, sé que te he pedido mucho en el pasado, y entiendo si es pedir demasiado ahora, pero ¿podríamos intentarlo de nuevo? No como éramos antes, sino como las personas en las que nos hemos convertido». Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. Parte de ella quería decir que sí inmediatamente, abrazar a Carlos y olvidar todo lo que había sucedido. Pero la parte más sabia, la parte que había crecido y madurado en los últimos meses, sabía que las cosas no eran tan simples. «Carlos, todavía te amo. Creo que siempre te he amado», dijo cuidadosamente. «Pero necesitamos ir despacio, reconstruir la confianza,
redescubrirnos mutuamente. ¿Estás dispuesto a hacer eso? El rostro de Carlos se iluminó con esperanza. Sí, Guadalupe, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Podemos empezar de cero a tu ritmo. Guadalupe sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con una cena en mi restaurante la próxima semana? Sería perfecto, respondió Carlos, su voz llena de emoción. Cuando finalmente se despidieron, fue con un abrazo cálido y la promesa de un nuevo comienzo. Guadalupe caminó a casa esa noche, su corazón ligero por primera vez en meses. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba ansiosa por ver a dónde la llevaría. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ernesto estaba sentado en su oficina, mirando por la ventana. Pensaba en Guadalupe, en cómo ella había cambiado su vida, y se preguntaba si alguna vez encontraría a alguien que lo inspirara de la misma manera. Con un suspiro, volvió su atención a los papeles en su escritorio. Planes para más proyectos filantrópicos, inspirados por una empleada doméstica que se había convertido en mucho más que eso. La historia de Guadalupe, Carlos y Ernesto estaba lejos de terminar. Nuevos desafíos y oportunidades los esperaban, pero ahora estaban equipados con una nueva perspectiva, listos para enfrentar lo que sea que el futuro les deparara. Los meses siguientes trajeron una serie de nuevos desafíos y oportunidades para Guadalupe, Carlos y Ernesto. El restaurante Sabor de Hogar de Guadalupe estaba prosperando, atrayendo a una clientela diversa que iba desde familias locales hasta ejecutivos, en busca de una comida auténtica y acogedora. Guadalupe y Carlos estaban reconstruyendo su relación, navegando cuidadosamente por sus diferencias y redescubriendo el amor que compartían. Carlos se convirtió en un cliente habitual del restaurante, a menudo ayudando en la cocina o atendiendo mesas en los días más ocupados. Una noche, mientras cerraban el restaurante juntos, Carlos compartió una idea con Guadalupe. ¿Y si expandiéramos el concepto del sabor de hogar? No como una gran cadena, sino como una serie de pequeños restaurantes comunitarios en barrios marginados. Guadalupe se intrigó. ¿Cómo así? Carlos explicó entusiasmado. Podríamos crear espacios que no solo ofrecieran buena comida accesible, sino también oportunidades de empleo y capacitación para jóvenes locales. Sería una forma de retribuir a la comunidad. Guadalupe sonrió, viendo cómo Carlos había cambiado. Eso suena maravilloso, Carlos. Pero ¿cómo lo haríamos sin comprometer la calidad y el ambiente acogedor que creamos aquí? Pasaron las siguientes semanas desarrollando el plan, combinando la visión de negocios de Carlos con el corazón y la integridad de Guadalupe. Ernesto, al escuchar sobre el proyecto, ofreció su apoyo, tanto financiero como logístico. Sin embargo, no todo marchaba sobre ruedas. A medida que el proyecto tomaba forma, surgieron desafíos. Encontrar ubicaciones adecuadas en barrios necesitados resultó ser más difícil de lo que esperaban. Algunos miembros de la comunidad eran escépticos sobre sus intenciones, temiendo que fuera solo otro esquema de gentrificación. Guadalupe, Carlos y Ernesto trabajaron incansablemente para ganarse la confianza de las comunidades. Organizaron reuniones con líderes locales, escucharon las preocupaciones de los residentes y ajustaron sus planes en consecuencia. Un día, durante una de estas reuniones comunitarias, una señora mayor se levantó y dijo: ¿Cómo sabemos que no se irán simplemente cuando las cosas se pongan difíciles? Ya hemos visto que esto sucede antes. Guadalupe sintió el peso de esa pregunta. Miró a Carlos y Ernesto, luego se volvió hacia la multitud. Entiendo su preocupación. Crecí en un barrio no muy diferente a este. Sé lo que es ver a gente llegar con grandes promesas y marcharse cuando las cosas se complican. Pero estamos aquí para quedarnos. Este proyecto no se trata de ganancias. Se trata de comunidad, se trata de crear oportunidades y espacios donde todos puedan sentirse como en casa. Sus palabras sinceras tocaron muchos corazones en la sala. Poco a poco, la resistencia comenzó a disminuir y la comunidad empezó a abrazar la idea. El primer sabor de hogar comunitario se inauguró 6 meses después en un barrio de la periferia. El restaurante no solo servía comida deliciosa a precios accesibles,
sino que también ofrecía programas de capacitación en cocina y gestión para jóvenes locales. Ver el impacto positivo que estaban teniendo en la comunidad trajo una nueva dimensión a la relación de Guadalupe y Carlos. No solo estaban reconstruyendo su amor, sino también construyendo algo más grande que ellos mismos. Ernesto, por su parte, encontró una nueva pasión en este trabajo comunitario. Comenzó a dedicar más tiempo a proyectos filantrópicos y a menudo se le veía sirviendo mesas o ayudando en la cocina del nuevo restaurante. Sin embargo, con el éxito llegaron nuevos desafíos. La demanda de más restaurantes comunitarios creció rápidamente, y Guadalupe, Carlos y Ernesto se encontraron luchando por mantener el equilibrio entre la expansión y el mantenimiento de la calidad e integridad de cada local. Una noche, exhaustos después de un largo día de trabajo, Guadalupe y Carlos se sentaron en la cocina vacía del restaurante original. A veces me pregunto si no nos estamos extendiendo demasiado, confesó Guadalupe. ¿Y si perdemos lo que hace que este lugar sea especial? Carlos tomó su mano. Entiendo tu preocupación, pero mira lo que hemos construido juntos. No se trata solo de los restaurantes, se trata de las vidas que estamos tocando. Mientras mantengamos nuestro enfoque en lo que realmente importa, no perderemos nuestra esencia. Guadalupe sonrió, apretando la mano de Carlos. Tienes razón, a veces da miedo, pero estoy feliz de que estemos haciendo esto juntos. Mientras compartían un suave beso, ambos sabían que sin importar qué desafíos trajera el futuro, los enfrentarían juntos, con amor, integridad y un compromiso inquebrantable con sus comunidades. Con el paso de los meses, el proyecto Sabor de Hogar Comunitario creció más allá de las expectativas iniciales de Guadalupe, Carlos y Ernesto. Lo que comenzó como una única extensión del restaurante original de Guadalupe se transformó en una red de 5 establecimientos repartidos por diferentes barrios de la Ciudad de México, cada uno adaptado a las necesidades y sabores locales. El éxito trajo no solo satisfacción, sino también nuevos desafíos. Guadalupe se encontró dividida entre administrar el restaurante original, supervisar los nuevos locales y mantener la calidad y el espíritu acogedor que eran la marca registrada del Sabor de Hogar. Carlos, por su parte, estaba constantemente buscando formas de expandir el impacto social del proyecto, a veces llegando cerca de sobrecargar la operación. Ernesto, aunque no estaba involucrado en el día a día, seguía siendo una valiosa fuente de consejos y apoyo financiero. Se había convertido en una presencia constante en los restaurantes, a menudo conversando con clientes y empleados, aprendiendo más sobre las comunidades a las que estaban sirviendo. En una tarde particularmente agitada, Guadalupe estaba en la cocina del restaurante original, preparando un nuevo platillo que esperaba añadir al menú cuando Carlos entró emocionado. «Guadalupe, tengo una idea increíble», exclamó. «¿Y si expandiéramos el Sabor de Hogar a otras ciudades? Piensa en el impacto que podríamos tener a escala nacional». Guadalupe dejó lo que estaba haciendo y miró a Carlos con una mezcla de preocupación y cansancio. «Carlos, apenas podemos administrar los restaurantes que tenemos aquí. ¿Cómo podríamos pensar en expandirnos a otras ciudades?» El entusiasmo de Carlos disminuyó un poco al ver la expresión de Guadalupe. «Pero piensa en las posibilidades, Guadalupe. Podríamos ayudar a tantas más personas». Guadalupe suspiró dejando a un lado la cuchara. «Entiendo tu entusiasmo, Carlos, pero temo que estemos perdiendo de vista lo que hace especial al Sabor de Hogar. No se trata solo de cantidad, se trata de calidad, de conexiones reales con las personas a las que servimos». La conversación fue interrumpida por la llegada de Ernesto, quien entró en la cocina con una cálida sonrisa. «Buenas tardes. Espero no estar interrumpiendo nada importante». Guadalupe y Carlos intercambiaron miradas antes de que Guadalupe respondiera. «De hecho, Ernesto, tal vez puedas ayudarnos. Estábamos discutiendo el futuro del Sabor de Hogar». Compartieron sus preocupaciones e ideas con Ernesto, quien escuchó atentamente. Cuando terminaron, se quedó en silencio por un momento, pensativo. «Saben», comenzó Ernesto, «esto me recuerda algo que aprendí de la manera más difícil en los negocios. A veces,
El mayor desafío no es crecer, sino mantener la esencia de lo que hace que algo sea especial mientras se crece. Hizo una pausa, mirando a Guadalupe y Carlos. Ustedes han creado algo extraordinario aquí, algo que va más allá de servir comidas. Han creado comunidades, oportunidades. Tal vez la cuestión no sea cómo expandirse geográficamente, sino cómo profundizar el impacto donde ya estamos. Las palabras de Ernesto resonaron profundamente en Guadalupe y Carlos. Pasaron el resto de la tarde discutiendo formas de fortalecer sus programas existentes, de conectarse más profundamente con las comunidades a las que servían. En las semanas siguientes, implementaron varias iniciativas nuevas. Comenzaron a ofrecer clases de cocina gratuitas para los residentes locales. Expandieron sus programas de capacitación para incluir no solo habilidades culinarias, sino también educación financiera y emprendimiento. Guadalupe redescubrió su pasión por la cocina, pasando más tiempo creando nuevos platillos y enseñando sus habilidades a otros. Carlos canalizó su energía para mejorar la eficiencia de las operaciones y buscar alianzas con productores locales para proporcionar ingredientes frescos y de calidad. Ernesto, inspirado por el trabajo que estaba viendo, decidió usar su influencia para promover políticas que apoyaran a pequeños negocios e iniciativas comunitarias similares al sabor de hogar. Un día, mientras Guadalupe y Carlos caminaban de la mano por el barrio donde todo comenzó, se detuvieron frente al restaurante original. El lugar estaba lleno, con el sonido de risas y conversaciones animadas escapando por las ventanas abiertas. «Mira esto», dijo Guadalupe suavemente. «¿Quién hubiera pensado que llegaríamos tan lejos?» Carlos sonrió apretando su mano. Y pensar que todo comenzó con una invitación a una fiesta y una empleada doméstica determinada a probar su valor. Guadalupe se rió, recostándose en él. «Creo que todos probamos nuestro valor, de una forma u otra». Mientras observaban el ir y venir de clientes y empleados, ambos sintieron una profunda sensación de logro. El sabor de hogar se había convertido en mucho más que un restaurante, o incluso una serie de restaurantes. Era un símbolo de transformación, no solo para las comunidades a las que servía, sino también para Guadalupe, Carlos y Ernesto. El futuro aún guardaba muchos desafíos, pero ahora sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa que se les presentara. El verdadero sabor de hogar, después de todo, no estaba solo en la comida, sino en las conexiones, el amor y la comunidad que habían construido. El tiempo pasó, y el sabor de hogar se convirtió en una institución querida en toda la ciudad. 5 años después de la apertura del primer restaurante comunitario, Guadalupe, Carlos y Ernesto se reunieron para celebrar no solo el éxito del emprendimiento, sino también el impacto que habían tenido en las vidas de tantas personas. La celebración se llevó a cabo en el restaurante original, ahora renovado, pero aún manteniendo el encanto acogedor que lo había hecho famoso. El lugar estaba lleno de rostros familiares, empleados, clientes habituales y miembros de la comunidad que se habían beneficiado de los programas ofrecidos por el sabor de hogar. Guadalupe, de pie en el centro del salón, miró a su alrededor con los ojos llenos de emoción. Vio a doña Josefina, una señora que frecuentaba el restaurante desde el primer día, ahora trayendo a su nieta para probar los famosos chiles en nogada. Vio a Miguel, un joven que comenzó como lavaplatos y ahora era chef asistente en uno de los restaurantes comunitarios. Cada rostro contaba una historia, cada sonrisa era un testimonio de lo que habían construido juntos. Carlos se acercó a Guadalupe, poniendo un brazo alrededor de su cintura. «Está todo bien, amor». Guadalupe sonrió secándose una lágrima. «Está más que bien, es que, mira todo esto. A veces todavía no puedo creerlo». Ernesto se unió a ellos, sosteniendo una copa de champán. «Si me permiten hacer un brindis», dijo, elevando la voz para que todos pudieran oír. El salón quedó en silencio, con todas las miradas dirigidas al trío. Hace 5 años, cuando todo esto comenzó, yo era un hombre diferente, arrogante, enfocado solo en las ganancias y el estatus. Pero gracias a una empleada doméstica valiente, sonrió a Guadalupe, aprendí que el verdadero valor no está en lo que poseemos,
sino en lo que compartimos con los demás. Guadalupe, Carlos, ustedes no solo crearon un negocio exitoso, construyeron una comunidad, un hogar para todos nosotros. Por el sabor de hogar y por todos los que lo hicieron posible. Un coro de «Salud» resonó por el salón, seguido de aplausos entusiastas. Después de la celebración, cuando el último cliente se había ido y el personal comenzaba a limpiar, Guadalupe, Carlos y Ernesto se sentaron en una mesa en la esquina, reflexionando sobre el camino que habían recorrido. «¿Y ahora qué?», preguntó Carlos. «¿Cuál es el siguiente paso?». Guadalupe pensó por un momento antes de responder. «Sabes, he estado pensando mucho en eso. Creo que es hora de que pasemos la estafeta». Carlos y Ernesto la miraron sorprendidos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ernesto. «Miren a nuestro alrededor», explicó Guadalupe. «Tenemos un equipo increíble, personas que crecieron con el sabor de hogar, que entienden nuestra misión y nuestros valores. Creo que es hora de darles la oportunidad de liderar, de llevar nuestra visión adelante a su manera». Carlos asintió lentamente, comprendiendo. «¿Estás hablando de una especie de programa de sucesión?». «Exactamente», sonrió Guadalupe. «Podemos crear un programa de capacitación en liderazgo, preparar a nuestros empleados más dedicados para que asuman posiciones de gerencia. Con el tiempo, incluso podríamos transformar el sabor de hogar en una cooperativa, donde los empleados sean los dueños». Ernesto quedó impresionado con la idea. Eso sería revolucionario, un verdadero modelo de negocio social. Los tres pasaron las siguientes horas discutiendo los detalles del plan. A medida que el sol salía, iluminando el restaurante con una luz dorada, tenían los contornos de un nuevo capítulo para el sabor de hogar. En los meses siguientes, Guadalupe, Carlos y Ernesto trabajaron incansablemente para implementar su plan de sucesión. Seleccionaron a un grupo de empleados prometedores y comenzaron a capacitarlos no solo en la gestión de restaurantes, sino también en liderazgo comunitario y emprendimiento social. El proceso no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos de duda, errores cometidos y lecciones aprendidas. Pero a medida que pasaba el tiempo, Guadalupe, Carlos y Ernesto vieron con orgullo a sus protegidos asumir más responsabilidades y aportar nuevas ideas al negocio. Un año después del inicio del programa de sucesión, El Sabor de Hogar realizó su primera asamblea general de empleados propietarios. Guadalupe, de pie en el escenario improvisado en el restaurante original, miró a la multitud de rostros ansiosos y sonrientes. «Cuando comencé como empleada doméstica en la mansión del señor Mendoza», comenzó, su voz cargada de emoción, «nunca imaginé que estaría aquí hoy. El Sabor de Hogar comenzó como un sueño, el sueño de crear un lugar donde todos pudieran sentirse bienvenidos, donde la comida no fuera solo sustento, sino una forma de conexión y comunidad». Hizo una pausa, mirando a Carlos y Ernesto, que estaban en la primera fila. «Ese sueño creció más allá de lo que pude imaginar, gracias a cada uno de ustedes. Y ahora es hora de pasar ese sueño adelante. A partir de hoy, el sabor de hogar les pertenece a todos ustedes. Cuídenlo, nútralo, háganlo crecer, pero sobre todo, mantengan vivo el espíritu que nos trajo hasta aquí, el espíritu de comunidad, de cuidado mutuo, de hogar». Mientras la sala estallaba en aplausos y abrazos, Guadalupe bajó del escenario y se unió a Carlos y Ernesto. Juntos observaron la escena frente a ellos, una comunidad unida, fuerte y lista para el futuro. «¿Y ahora qué?», preguntó Carlos, entrelazando sus dedos con los de Guadalupe. Guadalupe sonrió, mirando al hombre que había sido su amigo de la infancia, su amor y su compañero en este increíble viaje. «Ahora», dijo, «creo que es hora de que empecemos nuestro propio capítulo». Ernesto rió suavemente. «Ustedes dos se lo merecen. Tal vez sea hora de que yo también piense en nuevos desafíos». Los tres amigos intercambiaron miradas de comprensión y gratitud. Sabían que, sin importar a dónde los llevara la vida a continuación, siempre se tendrían el uno al otro y el legado que habían construido juntos. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, lanzando un brillo dorado a través de las ventanas del restaurante, Guadalupe, Carlos y Ernesto
levantaron sus copas en un brindis silencioso, por el sabor de hogar, por la amistad, por el amor y por las infinitas posibilidades que el futuro les reservaba. 5 años pasaron desde que Guadalupe, Carlos y Ernesto transfirieron la gestión del sabor de hogar a sus empleados. El emprendimiento no solo había sobrevivido a la transición, sino que había prosperado, expandiéndose a otras ciudades y convirtiéndose en un modelo nacional de negocio social. En una soleada mañana de domingo, Guadalupe se despertó temprano en su casa de campo, en las afueras de la ciudad. Ella y Carlos se habían casado 3 años antes, optando por una ceremonia íntima en el jardín del restaurante original, rodeados de amigos, familia y la comunidad que habían construido. Guadalupe caminó hasta el porche, una taza de café humeante en las manos, y observó el amanecer sobre los campos verdes. Carlos pronto se unió a ella, envolviéndola en un cálido abrazo. «¿En qué estás pensando?», preguntó suavemente. Guadalupe sonrió, recostándose en él. «En lo graciosa que es la vida. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que estaría aquí hoy, viviendo esta vida, lo habría creído imposible». Carlos rió suavemente. «La vida tiene una manera de sorprendernos, ¿no es así? ¿Quién hubiera pensado que una invitación a una fiesta lo cambiaría todo?». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la vista y de la compañía del otro. El sonido de pasos pequeños interrumpió sus pensamientos, y pronto una niña de 4 años, con el cabello oscuro de Guadalupe y los ojos brillantes de Carlos, se unió a ellos en el porche. «Mamá, papá, ¿ya llegó el abuelito Ernesto?», preguntó ansiosamente la pequeña Sofía. Guadalupe se agachó para tomar a su hija en brazos. «Aún no, cariño, pero estará aquí pronto para el almuerzo». Ernesto, que se había convertido en una figura de abuelo para Sofía, los visitaba regularmente. Se había retirado de los negocios, dedicándose por completo a proyectos filantrópicos y pasando mucho tiempo con su familia adoptiva, como cariñosamente se refería a Guadalupe, Carlos y Sofía. Más tarde ese día, mientras preparaban el almuerzo juntos en la espaciosa cocina de su casa de campo, Guadalupe reflexionó sobre cómo habían cambiado sus vidas. Ella y Carlos habían encontrado un equilibrio entre sus pasiones individuales y su vida en común. Guadalupe había escrito un libro de memorias y recetas, compartiendo la historia del sabor de hogar e inspirando a otros a seguir sus sueños. Carlos, por su parte, se había convertido en consultor para empresas que buscaban implementar modelos de negocio socialmente responsables. El sonido de un coche acercándose anunció la llegada de Ernesto. Sofía corrió hacia la puerta, gritando de alegría al ver al abuelito. Ernesto entró, su cabello ahora completamente gris, pero sus ojos brillando con la misma vivacidad de siempre. «¿Cómo están mis queridos?», preguntó, abrazando a Sofía y saludando cálidamente a Guadalupe y Carlos. Mientras se sentaban a almorzar, la conversación fluyó fácilmente, llena de risas e historias. Ernesto compartió las últimas noticias sobre la fundación que había creado, inspirada en el trabajo que hicieron juntos en el sabor de hogar. Guadalupe y Carlos hablaron sobre sus proyectos actuales y sus planes para el futuro. En medio de la comida, Ernesto levantó su copa. «Me gustaría hacer un brindis», dijo, su voz cargada de emoción. «Por la familia, no solo la que nace, sino la que elegimos y construimos. Por la amistad que supera todas las barreras, y por el amor que transforma vidas». Todos levantaron sus copas, incluso la pequeña Sofía con su vaso de jugo, haciendo eco del sentimiento. Después de que terminó la comida y Sofía fue a tomar su siesta de la tarde, Guadalupe, Carlos y Ernesto se sentaron en el porche, disfrutando de la suave brisa y la vista tranquila. «¿Han pensado en volver?», preguntó Ernesto con curiosidad. «Al sabor de hogar, quiero decir». Guadalupe y Carlos intercambiaron miradas. «A veces», admitió Guadalupe, «pero luego recuerdo que el verdadero éxito no está en aferrarnos a lo que creamos, sino en ver cómo crece y se transforma en manos de otros». Carlos asintió. «Además, hemos descubierto que hay muchas maneras de crear sabor de hogar, ya sea a través del libro de Guadalupe, mi trabajo de consultoría,
o simplemente abriendo nuestra casa a amigos y familia. Ernesto sonrió, mirando a la pareja con cariño. Ustedes dos han crecido tanto. Estoy orgulloso de ustedes, y saben. Guadalupe sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Y nosotros estamos agradecidos contigo, Ernesto, por todo. Los tres amigos se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propias reflexiones. El sonido distante de la risa de Sofía jugando en el jardín llenaba el aire. «¿Sabes?», dijo finalmente Guadalupe, «a veces pienso en cómo empezó todo. En aquella fiesta, cuando yo era solo una empleada doméstica decidida a demostrar mi valor». Carlos tomó su mano, apretándola suavemente. «Siempre has tenido valor, Guadalupe. Simplemente ayudaste al resto de nosotros a verlo». Ernesto asintió en acuerdo. «Ustedes dos me han enseñado más de lo que puedo expresar. Sobre la humildad, sobre la compasión, sobre lo que realmente importa en la vida». Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, los tres amigos permanecieron en el porche, compartiendo historias, riendo de viejos recuerdos y soñando con el futuro. Guadalupe miró a Carlos, a Ernesto, y pensó en la pequeña Sofía durmiendo dentro de la casa. Sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi le quitó el aliento. De ser una empleada doméstica solitaria a convertirse en una empresaria exitosa, autora y madre, su viaje había sido extraordinario. Pero lo más precioso no eran los logros en sí, sino las personas con las que compartía su vida. «Creo que finalmente lo entendí», dijo Guadalupe suavemente, llamando la atención de Carlos y Ernesto. «¿Qué entendiste, querida?», preguntó Carlos. Guadalupe sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «El verdadero sabor de hogar no es un lugar, no es una comida. Es esto, es familia, es amor, es pertenencia». Carlos y Ernesto sonrieron en comprensión, cada uno alcanzando para sostener una de las manos de Guadalupe. En ese momento, con el crepúsculo envolviendo la casa de campo en una luz dorada, con el sonido distante de la risa de Sofía y el calor de las manos de sus seres queridos, Guadalupe supo que había encontrado su verdadero hogar. No importaba lo que el futuro le deparara, lo enfrentaría con valentía y amor, sabiendo que tenía una familia elegida y construida a su lado. Y así, mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, Guadalupe, Carlos y Ernesto permanecieron en el porche, unidos por un viaje extraordinario que comenzó con una simple invitación a una fiesta y se transformó en una historia de amor, amistad y transformación que duraría para siempre.